6, verso 10, y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, diga conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pueden sentarse, amados hermanos. Debemos de orar en todo tiempo, en todo momento. Yo doy gracias a Dios porque aquí en Fuente de Salvación, desde un principio fue donde comenzamos, desde un principio, lo que tiene que ver con la oración. Hay algunas personas que dicen, bueno, después que la persona llega allí a Estados Unidos, como que se apaga la oración y todo eso. Nosotros, para la gloria del Señor, tenemos una línea de comunicación. Las hermanas tienen una línea, los hombres tienen otra línea, los jóvenes tienen otra línea para comunicarse. Así que, y estar orando, intercediendo desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Luego muchas veces llegamos al templo, estamos allí un grupo de hermanos intercediendo, orando en todo momento, todo tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay persona que pueda estar vestido con esta armadura si no es por medio de la oración, si no es por medio de podernos comunicar con el Señor. Y ese es el medio que usamos para hacerlo de esta manera. Desde un principio Dios quería estar en esa comunicación con el hombre. Con Adán se comunicaba, tenían comunión, pero damos gracias a Dios que vino Jesucristo para que esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, con el Hijo y con el Padre, esté siempre con nosotros. Pero la naturaleza humana, que es pecadora, que es carnal, como que no quiere, hermanos. Nos queremos siempre como acomodar y decimos como que no es el tiempo de poderlo hacer. Pero la palabra de Dios dice aquí claramente que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. No dice vístete con alguna de las armaduras de Dios. Vístete con toda la armadura de Dios. Y Pablo, mientras estaba allí en la cárcel, que él estaba escribiendo esta carta a los hermanos que estaban allá en Éfeso, allá en Roma estaba encarcelado en una cárcel, y no cualquier cárcel, era en un subterráneo que él estaba, en una cárcel allá en Roma llamada la Mamertina, dice la historia, y allí estaba él preso, y él observaba al soldado, cómo es la vestidura del soldado, y cada pieza que tenía esa vestidura, él comienza a mencionarla, y entonces para traerle un mensaje espiritual a los hermanos de Efesios. Tanto el libro de Efesios, que se escribe, dice aproximadamente en los años 60, 61 antes después de Cristo Jesús, fue el que escribieron esta carta. Y Efesio era una ciudad grande, una ciudad aproximadamente de 500,000 de personas que vivían allí, una ciudad donde
iban muchas personas a visitar a la diosa Diana, un templo hermoso que había en aquellos tiempos, pero le servían a la diosa Diana. Y luego Pablo escribe y dice en el libro de los Hechos, cuando él fue allí y visitó, y había muchos altares allí donde habían muchos nombres de muchos dioses, y pusieron al Dios no conocido, y Pablo aprovechó esa puerta que se abrió para entonces decir, de ese es que yo le quiero hablar, y las personas de allí pues querían oír siempre algo nuevo. Y hay personas como que quieren siempre oír algo nuevo, y muchas veces no aceptan lo que el pastor le dice, y llega una persona extraña e inmediatamente él quiere oír esas cosas nuevas, y le gustan oír cosas que sean de mucha bendición. Mire, el Señor dice que te tiene una casa, y el Señor te dice que tiene tal carro, que tiene tal cosa, y tiene esto y esto. Ese sí es un buen profeta, ese sí. Pero el pastor le está diciendo, las cosas no son así, de esa manera. Las cosas son que tú tienes que tomarlo más suave, y tienes que tener mayor comunión con Dios, y lo demás va a venir por añadidura. Buscar las cosas de arriba primero, donde está Cristo sentado a la destra del Padre. Pon la mira en las cosas de arriba, y después aquí en la de la tierra. Le decía yo a unos hermanos, hermanos, yo no sé por qué tenemos tantos años acá ya, 25 años aquí. Llega un extraño y ustedes oyen muchas veces más la voz del extraño que de uno. ¿Por qué es eso? Como muchas veces pasa con los hijos, oyen la voz del extraño más que la voz del padre. El padre le dice, mira, no te conviene tal cosa, no te conviene. Pero el hijo dice, no, ya yo sé, ya tú estás muy viejo, tú no sabes, o vieja, así que yo soy el que sé. Y después dicen ellos, papi y mami, tú tenías razón. Tú tenías razón. Dice el verso 15 de este capítulo: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. A eso no ha llamado el Señor. A eso no ha llamado Dios. A que nuestro calzado esté siempre dispuesto a ir y llevar el mensaje. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian la buena nueva de salvación. A eso le está llamando el Señor. Y es lo que muchos no hacemos muchas veces. Vendrá un día en el cual, hermanos, usted no va a tener la libertad que usted tiene de hablar de la palabra del Señor de esta manera. Estamos viviendo una realidad. Venimos de un lugar donde fue el primer estado que declararon que hombres con hombres se casen, mujeres con mujeres se casen. De allí venimos nosotros, y oigan lo que están hablando también que van a hacer. Pero damos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la oración llega. Y nuestra oración siempre era orando, y seguimos orando por las autoridades de la ciudad. Tenemos un alcalde que es dominicano, que es cristiano, y él dijo, yo voy a ir con ustedes a la marcha también, a marchar juntamente con ustedes. Que en Boston estén haciendo otra cosa para el diablo, pero yo voy a ir con un grupo de concejales también, todos los que quieran ir, y vamos a marchar allí, poniendo el nombre de Dios en alto. Pero estos son señales, hermanos, para que las puertas del evangelio se cierren. Son señales que van unas detrás de otras, y siempre estamos a que sea la voluntad del Señor, porque si uno no va a llevar el mensaje de buenas nuevas, de salvación, ahora, después vamos a tener que hacerlo como lo hacen en otros lugares que el evangelio es prohibido. Allá en la China, por ejemplo, en muchos lugares, para predicar la palabra
tiene que ser con pedazos de hojas de la Biblia y aprenderse los textos de la Biblia. Si te encuentran una Biblia, son 3 años de cárceles. Te echan allí. Y nosotros con la libertad, ¿por qué no lo hacemos? Porque para mí es que no somos agradecidos de Dios. Para mí es que todavía no hemos tenido como el encuentro que Dios quiere tener con nosotros. Creo que porque no tenemos la comunión que Dios quiere tener con el hombre. Y Él hace todo lo posible para hacerlo, pero nosotros no olvidamos. Dice también el mismo Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 10 de Corintios, el verso 3 en adelante, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta delante de Dios. Dios quiere que tú y yo vengamos a Él y que le podamos obedecer. ¿Se acuerdan lo que pasó con el profeta Samuel y Saúl? Que lo que Dios le había dicho a Saúl, que matara a todos los enemigos, y él guardó una parte de que para hacer sacrificio para Dios. Y el profeta le dijo que era mejor la obediencia que el sacrificio. Esto yo lo voy a apartar para Dios. Muchas veces oímos personas decir, eso pasa por allá, que voy a tener 2 trabajos para diezmar más, pastor, por eso yo lo voy a hacer, pero no diezmo del primero. No es mejor la obediencia que el sacrificio. Muchas veces decimos y hacemos muchas cosas, pero no es mejor que podamos obedecerle que todo lo que podamos hacer. Yo estoy seguro que el hijo que obedece a sus padres va a tener larga vida en la tierra. Estoy seguro de eso. Amén. Y que le va a ir bien en todo. Pero hablando de las armaduras de Dios, volviendo a lo que dice la palabra del Señor aquí en Efesios, el capítulo 6, el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dije que es toda la armadura, que no es alguna de ellas, sino toda. Ahora, ¿para qué tenemos que tomar todas esas armaduras de Dios? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo viene sin esperarlo, no avisa. A todas las personas nos llega un día malo, un día que no deseamos, pero el Señor nos dice que estemos firmes. Y vuelve y lo repite en el verso 14: está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia. Dije que Pablo estaba viendo al soldado cómo se vestía, y traía entonces lo que es la palabra de Dios. Ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies, como dije antes, con el apresto del evangelio de la paz. La paz que Dios nos da es muy diferente a la que el mundo da. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cuando no tenemos que tener miedo. Dije que van a venir días difíciles, pero no importa lo que pueda venir, el que está con nosotros es más poderoso. Y mientras la iglesia está aquí en este lugar, hermanos,
No importa cómo el diablo se levante, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él va a levantar bandera a nuestro favor. Dice también Filipenses, el capítulo 4, verso 7, hablando de la paz de Dios. Dice que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la paz que nosotros necesitamos y tenemos lo que estamos en comunión con Dios. Hermano, no importando lo que esté sucediendo, no importando lo que pase. Hace unos días atrás oí que había temblado la tierra aquí. ¿Cuánto lo sintieron? No sé cómo estaba usted, pero yo pude ver que había unas personas, unos locutores, y comenzaron, no sé si ustedes vieron también, y comenzaron, oye, dijeron el Padre Nuestro, pero rápido, y comenzaron a darse en el pecho y presionarse y todas esas cosas. Estaban turbados, estaban asustados. Yo no sé cuántos de ustedes estaban ahí, pero si usted tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no importa todo lo que pueda acontecer, no importa lo que pase. ¿Cuántos son escogidos de Dios? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los escogidos de Dios? Amén. Vamos a ver, ya que el libro de Efesios y el libro de Colosenses son bastante parecidos, son casi similares, ya que Pablo también en la cárcel fue cuando escribió el libro de los Colosenses. Pero en Colosenses capítulo 3, el verso 12 dice de la siguiente manera para los escogidos de Dios. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. ¡Wow! Oiga, ¿cómo debe de vestirse un escogido de Dios? Vieron que eran escogidos de Dios, ¿no verdad? Tienen que vestirse, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estamos hablando de la vestidura de un escogido de Dios, de la vestidura que tenemos que usar para estos días malos que han de llegar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo esto? Amén. Ahora, fíjese en lo siguiente que dice: no que lo soporten a usted, sino que usted debe, dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe que hay otra vestidura ahí, no? Vestido de amor. Vamos, eso es algo maravilloso. Usted sabe lo que es usted ver una persona hundida en el vicio, hundida, hermano, en la perdición y todo eso, y usted con ese amor. Cuenta la historia de un hombre cristiano que recogía basura, llega a un lugar donde hay un restaurante y comienza muy temprano en la mañana a tirar los zafacones. Lo iba a tirar al camión y oyó uno que gritó, y era un mendigo que estaba dentro del zafacón sacando comida para comer allí. Y él se paró y ¿qué hizo él? Él cogió a ese hombre, lo llevó a su casa, lo bañó, lo vistió. ¡Wow! Eso se llama estar vestido de amor, hermanos. A eso Dios nos está llamando a nosotros. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros si decimos estar escogido de Dios? Si alguien viene por una acera, cruzamos la otra porque viene una persona que apesta. ¿Usted cree que el amor puede esas cosas? El enemigo no le va a gustar eso. Pero cuando usted tiene la vestidura del Señor, esas son de las cosas que van a acontecer.
Y aquí en el verso 15 sigue hablando de la paz. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Wow. Cuando somos agradecidos de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, a veces uno va a lugares como donde hay centros de rehabilitaciones, drogadictos y todas esas cosas, y a veces uno también ha oído muchos predicadores, yo sé que ustedes también lo han oído y eso, pero muchos de ellos no se acuerdan de dónde Dios los sacó y comienzan a juzgar a los demás y señalarlo y esas cosas. Y una de las palabras que siempre yo le digo es: tú no te acuerdas de dónde el Señor te sacó. ¿Quién eras tú? ¿De dónde te sacó el Señor? Quizá Dios no lo ha sacado a ustedes y a mí de esos lugares, pero sí nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del pecado, estábamos hundidos. Diferentes testimonios tenemos, pero de allí nos sacó el Señor, del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego nos pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos, y aún pone un cántico nuevo en nuestros labios. A eso nos llama el Señor, que podamos hacerlo, hermanos, para la gloria y la honra del Señor, y que se glorifique de manera muy especial. Dios nos ha llamado como escogidos de Él. Amén. Fíjense que Dios nos dice más por medio de este libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 12. Sé que muchos de nosotros ya fuimos bautizados, pero el verso 12 nos dice, hasta el 14, hasta el 15, perdón, dice: sepultado con Él en el bautismo, con Cristo Jesús, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, perdonándonos algunos pecados. ¿Todos? ¿Y por qué muchas veces pensamos, y sería Dios tan suficiente para perdonar tal cosa que yo hice? Dios es más que suficiente para eso, perdonando todos los pecados. Oiga esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo, que triunfó allá en la cruz. En esta mañana, mientras estaba meditando en la palabra de Dios, algo ahí. Usted sabe que usted, cuando comienza a estudiar, y hay pasajes que Dios lo detiene a usted un poco ahí, pero en el libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 9, hablando de Jesús, dice: y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo me quedé meditando a él. Señor, entonces tú me quieres decir, y quieres decirle a la iglesia también, que primeramente tenemos que descender como tú hiciste. Tú, como para mostrarlo a nosotros que tenemos que hacer esto. Incluso en el bautismo nos dice
que cuando somos bautizados, ¿qué? Somos sepultados y luego resucitamos con Él. El problema es que muchas veces no se quedan todos los pecados allí, porque nosotros nos convertimos en buzo y traemos algunos también. Les decía yo a algunos hermanos, yo sé que aquí no pasa eso, pero yo les decía a los hermanos, hermano, el próximo bautismo que yo haga, yo lo voy a bautizar también con la cartera, porque no diezman ni ofrendan mucho. Entonces el próximo va a ser con la cartera también, para que se convierta también. Porque el verdadero cristiano se conoce porque sí. Dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, tenemos que estar completos. Y lo que más les duele a los cristianos es diezmar. ¿Sabe por qué? Porque trabajan y se ganan el peso y eso. Y eso en general, hermanos. Estoy hablando hasta de ministros, estoy hablando hasta del pastor, estoy hablando de muchísima gente así, que dice que son cristianos. Pero si usted quiere ser un cristiano completo, usted tiene que diezmar también y ofrendar. Se dañó el mensaje. Hermanos, y siempre la persona que más escasez está son las personas que no diezman. En una ocasión, pues no sé por qué me pasan tantas cosas, pero en una ocasión había dos hermanos que estaban hablando y yo llegué. Entonces un hermano le decía al otro, ¿qué es lo que te pasa? Debo esto, debo aquello, debo lo otro, y esto, y esto, y esto. Y el otro hermano dice, ¿y tú estás diezmando? Es que no me alcanza. Yo no puedo hacerlo porque no me alcanza. Es por eso que tú estás pasando, la que está pasando. Y hay gente que hasta buscan y hay mucha gente que dice, no, que no hay que diezmar ni nada de esas cosas. Eso está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo. No, eso era en la ley, eso fue antes de la ley. Moisés lo hizo. Los pastores no nos gusta hablar de estas cosas porque mucha gente no vuelve. Pero qué bueno que no estamos por ustedes. En una ocasión me estaban diciendo, no, pastor, porque usted sabe que el salario suyo, yo digo, yo soy asalariado. Como hay gente que piensan que si ellos no aportan a la iglesia, el pastor va a pasar hambre. Y el que tiene el llamado de Dios, hermanos, no importa lo que usted haga, porque Dios es un Dios que provee. Amén. Nosotros vivimos bueno, déjame cambiar. Hermano, pero él dice que Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, que el que descendió fue el mismo que también subió. Sabe que la mayoría de las personas, de nosotros, le tenemos como un terror, un miedo a la muerte. Y para poder subir al cielo y disfrutar con Él, tenemos que descender primero. Aunque el cristiano no muere, sino que duerme. Pero la naturaleza humana, desde un principio, tiene ese miedo. Pero ¿sabe por qué fue? Por el pecado. Porque el hombre, Dios lo hizo para que no muriera, para que disfrutara toda una eternidad. Pero que hay gente también que no quieren, oigan esto, no quieren morirse, tampoco quieren ponerse viejo. Y es una realidad. Pero Jesús viene y nos muestra que primeramente hay que morir. Incluso él mismo le dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, no como yo quiero. Por ejemplo, yo estoy esperando el rapto, como Gigi estaba esperando, ¿no? Que no iba a morir hasta que no viniera el rapto. Y quizá usted también está pensando lo mismo. No, ¿verdad? Como que fuera mejor irse en el rapto que yo. Podemos decir disfrutar de esta muerte. Pero ¿qué nos enseña Jesús? Que
que hay que dejar este cuerpo para tener un cuerpo glorificado por el sangre y carne heredarán, amén, el reino de los cielos. Pero ¿qué tú y yo debemos de hacer? Guardarnos para el Señor. Pero ¿cómo nos vamos a guardar? Porque muchos queremos ver de qué manera puedo hacerlo, y Dios nos da la solución de cómo poderlo hacer para que Él sea glorificado en todo. Amén. Él subió y Dios quiere que tú y yo subamos también juntamente con Él. No sabemos cuándo va a ser, pero la mayoría de las personas pensamos como que la muerte no va a llegar. Es más, hay personas que no quieren que le hablen de esto. No, eso para allá. Reprendo eso. Pero va a suceder. Pero qué bueno es. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Sabemos, sufrimos, hemos estado muchas veces pasando por esas situaciones, familiares, amigos, pero lo importante es ver cómo Dios manda a sus ángeles y los reciben. Gloria. Pero la realidad es la siguiente, de que Dios manda ángeles de Él, pero el diablo manda ángeles también de Él para llevarse esa alma. Y es lo que el enemigo está haciendo hoy en día, y se ha declarado, como le hablé anteriormente, para tratar de llevarse las almas. Y Dios nos llama a nosotros a que no nos detengamos, que prosigamos hacia adelante. Voy a terminarle diciendo lo mismo que dice Efesios, pero en el capítulo 1, el verso 18 en adelante, para que sus ojos estén abiertos, hermanos. Dice así, verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es eterno, eso es siempre. Oiga esto, hermano: y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies del Señor, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, nos olvidamos de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como iglesia. Él lo dio a su iglesia, y mientras el Espíritu Santo de Dios está con y en nosotros, y la iglesia está aquí, Espíritu Santo de Dios, hermanos, no puede manifestarse en su plenitud el diablo. Él va a venir y va a hacer muchas cosas, pero Dios, que tiene su iglesia,
tiene la autoridad que le dio Jesús mismo. Por tanto, toda autoridad me es dada en el cielo y también en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos hacia adelante y vamos a vencer. Amén. Como todo predicador que dice que van a terminar y no terminan, el verso 18 de Efesios, ya termino con este, sí, ya, prometo. Efesios 6:18 nos dice que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, y que lo hagamos siempre por los santos, que son cada uno de ustedes. Yo quisiera orar, hermanos, en este momento, porque necesitamos que podamos trabajar unidos con un mismo propósito, unidos en la oración, unidos en la predicación, unidos en todo esto. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos vista con esa vestidura de Él, de su poder, y que podamos vivir una vida en obediencia. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu gran amor, bondad, misericordia. Te presentamos nuestras vidas, te pedimos, Señor, que tú nos vistas con toda la armadura tuya, oh Dios, que estemos siempre dispuestos, Señor Dios de los ejércitos, a llevar el mensaje de salvación, oh Dios. Tú dices, Padre Santo, que nos vistamos con el yelmo de la salvación y que podamos tener la espada de tu Espíritu, que es la palabra, y que oremos en todo tiempo y en todo momento, Señor, y que perseverar en ella, oh Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos. Guárdale y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Solo tú nos santificas, solo tú nos viste del poder de tu Espíritu, Señor, de tu armadura, oh Dios. Protégenos, ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Es en tu nombre maravilloso que te lo pedimos y te damos gracias a ti, Señor, por hombres y mujeres que se levantan, Señor Dios de los ejércitos, Padre, a hacer tu perfecta y agradable voluntad. Es en tu nombre maravilloso que lo pedimos y te damos gracias a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Rey de Reyes, Señor.